Muy bien, hoy día estamos en Hechos 6. Continuamos con la serie Ustedes serán mi pueblo de la iglesia. Y hoy día el sermón se llama El Señor pastorea a su pueblo. Y ustedes dirán, ese título ya lo escuchamos semanas atrás cuando hablamos acerca de los presbíteros y de los pastores. Y hoy día estamos hablando acerca de los diáconos. Sí, efectivamente, porque el Señor pastorea a su pueblo también a través de suplir necesidades físicas, que en este caso es suplir necesidades de las viudas y de los desamparados. Entonces, contarle que estamos en Hechos 6, Lucas va escribiendo el desarrollo de la vida de iglesia y el contexto es el siguiente, dice, en aquellos días. ¿Qué aquellos días estamos viviendo? Pongámonos en el contexto. Ya la iglesia había comenzado luego de Pentecostés. Primer sermón de Pedro, ¿se recuerdan? Eran 120 y de un día para otro más de 3.000 personas congregándose habían recibido al Señor. Luego vino persecución a la iglesia y Pedro y Juan fueron encarcelados y fueron llevados por segunda vez a la persecución. Y después viene esto de, en aquellos días crecía el número de discípulos y vemos cómo buscan servidores para atender a la familia de la fe. Ese es el contexto. Había un problema, hermoso problema. Dice, como creciera el número de los discípulos. Empezó a crecer la iglesia y empezaron a crecer las dificultades y más que problemas, digamos, desafíos. ¿Ya? Desafíos. Me suena esto como cuando los papás se aconsejan mutuamente y dicen, hijo grande, hijo pequeño, problema pequeño, ¿cierto? Hijo grande, ya, pero eso no es un problema en todo caso, ¿ya? Hay problemas en todo momento de la vida, ¿cierto? Que hay que pastorearlo con gracia del Señor, con poder, con autoridad del Señor. Pero aquí vemos que la iglesia estaba creciendo y la iglesia estaba siendo pastoreada por los apóstoles y vemos que hubo una dificultad, que hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Primer contexto de este pasaje, conflicto. Hubo un conflicto entre los creyentes que eran hebreos de origen judío y los creyentes que eran de origen griego, gentil. ¿Por qué? Porque las viudas de los griegos eran desatendidas en la distribución diaria. Y uno dice, a ver, ¿qué está pasando acá? ¿Qué pasa con las viudas? ¿Qué pasa con la atención diaria? ¿Qué pasa con la iglesia? ¿Qué es lo que estaba pasando? Lo que estaba pasando es que la iglesia desde un comienzo asumió el servicio de predicación de la palabra y además el servicio de misericordia de los más necesitados. Y esto en concordancia con el culto que estaba dado desde el Antiguo Testamento, y hay una continuidad también con el Nuevo Testamento. O sea, ese es el culto al Señor, obviamente, sí, también en comunidad, pero no se podía descuidar el servicio a los más desvalidos. Eso incluye de las viudas y las desamparadas. Entonces vemos que en la familia de la fe, dentro de los que se convirtieron al Señor, fueron alcanzados por la gracia del Señor, habían viudas que no tenían sustento diario, no tenían incluso familias que podían atenderlas, estaban desposeídas, no tenían ningún tipo de recurso para poder sustentar su vida. Entonces vemos que la iglesia inmediatamente empezó a activarse y dijeron, tenemos que hacer algo. E hicieron algo. De hecho, capítulos anteriores, los discípulos, varios de ellos, movidos por el Señor, por el Espíritu Santo, abrieron sus corazones y vendían sus propiedades para poner a la disposición de los apóstoles, para que haya distribución de esos recursos, para atender las necesidades de las personas desamparadas también. Ese fue el lindo mover. O sea, había un contexto acá de dificultad, sí, estaba creciendo, habían recursos y había que distribuir esos recursos. Pero ustedes, hagamos un cálculo. ¿Cuánta gente creen que había ya en la iglesia de ese tiempo?
Eran 120, 3.000, ¿cuántos habían ya más o menos? Digan un número. 5.000, un poquito más, un poquito menos, 7.000 personas más o menos, y creciendo. ¿Y quiénes lideraban la iglesia? Los apóstoles. O sea, estaban viendo que había dificultad. Y de hecho, comenzó una dificultad que entre ellas se dieron cuenta, oye, atienden a estas personas y a estas no. No necesariamente por discriminación, sino probablemente incluso porque ya no daban abasto, porque los dones no eran los que estaban siendo lo suficiente, o las personas suficientes para atender esta necesidad. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, convocaron a la asamblea. Les cuento que ayer tuvimos una reunión de asamblea congregacional y fue un hermoso tiempo de ser enseñados y pastoreados por el Señor en cuanto al uso de los recursos económicos y también en la generosidad para la misión. Fue un hermoso tiempo. Aquí convocaron a asamblea porque había una dificultad. Y los 12 apóstoles convocaron y dijeron lo siguiente: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Qué estaba pasando acá? Vemos que los apóstoles estaban predicando la palabra públicamente, privadamente, aconsejando, estaban orando de manera pública y también privada, y además estaban pendientes de asuntos no menores, muy importantes, que era atender las necesidades de las personas desamparadas. Entonces, sabiamente, lo que dicen es: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Qué podríamos pensar si no conociéramos el contexto? Quizás podríamos decir, es que claro, el servicio de las mesas es un servicio menos honroso, entonces, claro, los apóstoles no querían dejar de predicar para hacer algo menos honroso. Es todo lo contrario. Los apóstoles sabían y conocían que el servicio de la mesa era muy honroso. De hecho, en la cultura judía, el servir las mesas, cuando el anfitrión servía las mesas, era un sentido de honra y de privilegio de poder servir a los invitados. Entonces, tanto el predicar la palabra como el servir las mesas es un servicio honroso. Ambas cosas. Es un privilegio poder servir a nuestros hermanos, tanto con la palabra como con obras. Y vemos que la iglesia debe desarrollarse tanto en palabras como en obras. Y dice acá: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, no porque consideraba que era menos honroso el servicio de las mesas, sino porque en realidad cada uno debe servir lo mejor en el lugar en que Dios lo puso. Porque cada uno lo hace con los dones entregados por el Señor. No significa, ustedes lo van a ver más adelante, que alguien que predica la palabra no puede servir. Tampoco significa que alguien que sirve en la mesa no debe y no puede predicar. De hecho, vemos que los apóstoles servían. Y también vemos que los discípulos, o sea, que los diáconos, entre ellos Esteban y Felipe, predicaban la palabra. Y tremendos sermones. Entonces estaba hablando de qué es lo prioritario. Hay cosas prioritarias en la vida de iglesia y cada uno tiene más o menos don o talento para alguna cosa, alguna obra. Pero no significa, no, lo mío son las mesas, así que no me pidas que yo predique la palabra. O algunos, lo mío es la palabra, así que no me pidas que yo sirva las mesas. Eso no puede ser. Va junto. Solamente que alguno lo hace con mucha más gracia y excelencia en una tarea y otro en otra. Entonces, como es un servicio tan honroso el servir las mesas, no es justo que hagamos todas las cosas a media. De todo un poquito. Hago aquí, allá, pico por aquí, por allá. Y hay gente que lo hace mucho más excelente que una en otras cosas. Por tanto, convocaron a la asamblea, le dijeron esto,
Y le dijeron, busquen pues hermanos de entre vosotros. Y aquí nuevamente se cumple ese principio. Busquen entre ustedes. No los que están por sobre. ¿Se recuerdan cuando los pastores dicen, no están por sobre? Está entre la iglesia. Dicen, entre ustedes mismos reconozcan a hombres, varones de. Y aquí viene una característica de quienes deben cumplir un servicio especial que le vamos a denominar el servicio diaconal. Y vemos que hay imposición de manos después. Entonces el diaconado es un oficio. Recordemos qué oficio vimos hace unos domingos atrás. ¿Se recuerdan? Oficio de presbítero, y o pastor, y o anciano, y o obispo. ¿Se recuerdan? Hechos 20 y también Timoteo. 1 Timoteo 3 o 1 Pedro 5. Y hoy día vamos a hablar precisamente del oficio diaconal, el ministerio oficial con imposición de manos del diaconado. Y vemos que le dicen a la asamblea, busquen entre ustedes. Primero, un punto importante para el crecimiento de la iglesia, que los apóstoles, siendo los que lideraban la iglesia, no acapararon todo el poder. Dijeron, nosotros no somos buenos para todo. El Señor repartió dones a cada uno dentro de la iglesia. Y vamos a delegar esta responsabilidad en otras personas. Y ustedes deben buscar, y ustedes van a conocer por la obra del Espíritu Santo, en base a la palabra, quiénes deben ser y quiénes pueden ser. Entonces hay un proceso de búsqueda, de discernir, de escuchar, de conocer entre los que están con nosotros. De hecho, ese es el proceso que vamos a tener que vivir como iglesia local para la particularización, en que tendremos que observar, tendremos que nominar, tenemos que incluso examinar, tenemos que después preparar y después un tema de votación incluso para poder ser instalados tanto presbíteros y también como diáconos. Es todo un proceso. Acá este proceso se vio de manera rápida, porque guiado por el Espíritu Santo, entiendo, pero fue bien rápido, pero los principios continúan y les señalan cuáles son los criterios para identificar quiénes podían ser los varones de buen testimonio para realizar esta tarea que es diaconal. Y esto lo podemos conectar rápidamente con 1 Timoteo capítulo 3. ¿Se recuerda? Requisito para los diáconos. Y antes, requisito para los obispos. Vemos acá en Hechos entonces de manera descriptiva y narrativa lo que estaba pasando. En 1 Timoteo vemos de manera prescriptiva o más normativa incluso, lo que se debe hacer. Pero acá estamos viendo los principios en escena, en acción. ¿Cuáles eran los criterios que tenían que tener estas personas? Buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, para poder encargarles, comisionarles, confiarles este trabajo de tal importancia dentro de la iglesia del Señor. Porque el Señor manda a su iglesia a predicar el Evangelio, a anunciar el Evangelio tanto en palabras como en obras. Busquen, le encargamos esto a la congregación. Nosotros damos las directrices de cómo debe ser conforme a la palabra. Y nosotros nos dedicaremos, persistiremos, continuaremos dedicándonos a la tarea de la oración pública y privada y el ministerio de la palabra. ¿Esto lo encuentran sabio? Es muy sabio. Cada uno en su rol. La iglesia discierne en base a criterios de la palabra, en el poder y bajo la guía del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para cumplir la obra del ministerio. Y así como a ustedes les pareció bien esto, el versículo 5 dice, agradó la propuesta a toda la multitud. ¿Por qué agradó a la multitud?
porque era sabio, porque era justo, porque era correcto, porque era algo brillante en el Señor. Cada uno en su lugar. Tienes toda razón. De hecho, hay gente que lo podría hacer mejor que usted. Tienes toda razón. Y hay que repartir la carga y delegar la autoridad. Tienes toda razón. Esta tarea es fundamental, el servicio de las mesas, el servicio de la ciudad, el servicio a los desvalidos. Tienes toda la razón. Y hubo unanimidad. Qué hermoso. ¿Cuánta gente estaba ahí? 7.000. Unánimes. Con 2 en la casa a veces. 4, 5 en la casa. No me pongo de acuerdo ni conmigo mismo. Y aquí 7.000, guiados por la palabra, por el Espíritu Santo, y estaban todos de acuerdo. Incluso esa casi división que había, se fumó. Estaban peleados, murmuración. Fíjate cuánta comida le echó. Mira esto otro acá. Puede haber sido verdad, puede haber sido un rumor, puede haber sido un prejuicio, no sé. Pero se había instalado una división. Recuerdo cuando era pequeño, en mi familia le encantaba la Coca-Cola. A tal punto que mi papá decía, tengo sed de Coca-Cola. Y nos servían bebida al almuerzo. Tengo un hermano más chico que yo, 2 años y 7 meses menos que yo. Y cuando servían la bebida, mirábamos. Que fuera, pero perfecto. Y le sirvió más, hasta que llegamos a que se rebalsaba el vaso ya, para que fuera equitativo, justo. Eso estaba pasando en la iglesia. No solamente que le sirvió menos. El servir menos es porque tiene preferencia hacia otra persona. Y probablemente hay discriminación ante los griegos. Y tú prefieres a los judíos. Y empezó una dificultad tremenda, que podría haber sido perfectamente una división en la iglesia. Se han llamado iglesia reformada, presbiteriana de los helenistas, y los otros de los judíos. Pero los apóstoles dijeron, vengan todos para acá. Pongamos las bases claras, digamos, cada uno en su lugar, y gracias al Señor hubo unanimidad. Y todos estaban agradados de la propuesta. Y no solamente agradados, dijeron, nos parece bien, y comenzaron a buscar. Y entre los 7.000 eligieron a quienes Dios ya había preparado. Ya era evidente que estaba pasando. No había ningún tipo de duda, ni inquietud. O sea, todos reconocían quiénes era lo que Dios estaba llamando para este servicio especial de servir a las mesas. Y eligieron a Esteban, que es el protagonista del próximo capítulo de la Biblia, Hechos 7. Varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y a Felipe, protagonista del siguiente versículo, el capítulo 8. Y también a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Esos nombres que estaban ahí, ¿eran hebreos o eran griegos? Todos eran griegos. O sea, de una iglesia que era eminentemente de origen judío, ahora realmente estaba manifestado la iglesia griega. Y todos estaban de acuerdo que esto fuera, ya no era por origen de nacionalidad. En realidad, nos da lo mismo si es griego o judío. Lo importante es la obra que ha hecho el Señor en estas personas, y todos reconocemos a una que Dios los está llamando a este servicio diaconal para la iglesia y para la ciudad, los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, impusieron las manos. Muy parecido cuando enviaron a Bernabé y a Pablo, ¿se recuerdan?
orando y ayunando, los comisionaron, los enviaron. Es importante entonces, previamente, el proceso de oración y ayuno, de búsqueda del Señor, para discernir, para elegir conforme a los patrones y el mandato bíblico. Y les impusieron las manos. ¿Qué significa eso? Los ungieron y los comisionaron formalmente, oficialmente, como los líderes del servicio de la iglesia, y los comisionaron como diáconos de la congregación de 7.000. ¿Se recuerdan que un servicio oficial? Este es un servicio oficial, entonces se llama oficiales de la iglesia. ¿Y qué pasó después? Ya estaba mucho más ordenado el asunto. Cuando queremos crecer, no solamente es necesario tener buenas intenciones, buenas ideas, sino que sea en base a la palabra del Señor, con unanimidad obviamente, en oración y ayuno, y cada uno en su lugar, cumpliendo lo que tenía que hacer. Y obviamente, el ministerio de Esteban, de Felipe, de Nicanor, Timón, Parmenas, Nicolás y Prócoro, era un ministerio mucho más excelente. Era mucho más justo para las necesidades de las personas. Se hizo bien, se hizo con excelencia. Y así los apóstoles siguieron predicando la palabra y oraron, lo hicieron con excelencia. ¿Era uno mejor que otro? No. Cada uno cumpliendo su lugar en la iglesia. ¿Cuál es la consecuencia? Y crecía la palabra del Señor. ¿Creció Esteban? ¿Creció Felipe? ¿Crecieron los apóstoles? ¿Pedro? ¿Juan? Lo que crecía era el nombre de la iglesia. No. Crecía la palabra del Señor. Y en eso debemos alegrarnos. Usted dirá, no sé si estoy llamado a ser diácono. Y usted dirá también, ¿sabes qué? Yo sé que el diaconado oficial de la iglesia y el presbítero sé que es una labor de varones. Entonces digo, no, entonces no es lo mío, yo aquí entonces, si soy mujer, no cuento. No se trata de eso. Cada uno en su lugar, en la posición conforme a los dones que Dios le ha dado y entregado. A todos y a cada uno le entregó dones. No es que a todos de manera así como masiva nomás. Paréntesis. Hace una semana atrás estaba hablando de los dones y talentos y les digo que el Señor nos repartió dones como si fuera una piñata. ¿Han visto la piñata? Cuando el niño amorosamente se toman los dulces y los reparten a otros, ¿cierto? Equitativamente, ¿cierto? Oh, te faltó a ti, yo te comparto. La piñata es un juego terrible. Anti-evangelio, completamente. Cada vez que veo la piñata me recuerdo que eso es un anti-evangelio, pero bueno. Pero el Señor reparte dones. Pero no es como que reventó el globo y uno tiene que empezar a buscar los dones. Cuando dicen que yo llegué tarde a la petición de dones. Él reparte, Él te entrega de manera amorosa, cuidadosa, especial, te concede dones para que tú lo administres. Te lo concedió de manera especial. No para que te creas especial, sino para que lo uses con devoción y fidelidad delante del Señor. Lo que el Señor te entregó es para Él y para otros. No lo desperdicies, no lo escondas, no lo dejes usar, ni sea ocioso tampoco. Si el Señor te entregó algo, úselo para su gloria. Y te vas a dar cuenta que incluso usándolo, no te vas a desgastar, te vas a renovar en el Señor. Lo dejo ahí, dando vuelta. Nos devolvemos de la piñata, ¿cierto?
y cada uno en su lugar, y cada uno haciendo lo que tiene que hacer para que el Señor crezca, para que el nombre del Evangelio avance y que siga la palabra del Señor. Y seguían creciendo, pero ya con una estructura un poco más clara, ya con don y talento más establecido, y sabían cómo moverse en la iglesia del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. En Jerusalén también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hermoso, ¿no? ¿Podemos hacer algo para que la iglesia crezca? Nosotros no podemos hacer nada. Es la palabra del Señor la que debe correr en tu corazón, en mi corazón, en nuestros corazones, y debe ser compartida a otros, en palabra y también en obras. Esa es obra del Señor, pero hay cosas que nosotros podemos hacer para obstaculizar la obra, y eso lo hacemos súper bien, nos sale natural, pero el Señor nos reviste de su gracia para que podamos cada uno en su lugar, en unanimidad junto con otros, en base a su palabra y en el poder del Espíritu Santo. Esto es muy importante. No depende de nuestra fuerza, no depende de nuestra estrategia, tampoco depende de una eclesiología perfecta. Es cómo se implementa, es cómo se lleva a cabo, porque tenemos diáconos, tenemos presbíteros, sí, pero aquí hay criterios claros de cómo debe ser. Y el Señor nos enseña en este pasaje de manera narrativa, pero también ustedes pueden leer, quiero dejarlo como tarea, 1 Timoteo capítulo 3 o Tito 1. Búsquenlo para que sepan que está en la Biblia. Ya, acompáñenme ahí. 1 Timoteo 3, tenemos un poquito más de tiempo, les dije. Lo buscaron ahí, porque a mí se me perdió. Timoteo 3. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea, y es requisito, ¿cierto? Criterios. Versículo 8 dice, los diáconos, y te da los criterios, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y esto también primero sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. ¿Se dan cuenta? ¿Eso no cansa tanto de sabiduría, de buen testimonio? Exactamente lo mismo. Uno de manera un poquito más narrativa que están hechos, y en Timoteo de manera mucho más prescriptiva. Hasta acá. Algunas bajadas para nuestra vida cotidiana como iglesia. En primer lugar, animarte a que cada uno cumpla su lugar delante del Señor. En segundo lugar, que cada uno cumpla su lugar para que la iglesia del Señor y la palabra del Señor crezca y corra. En tercer lugar, debemos disponernos a servir a otros, tanto en palabra como en obras. Y en cuarto lugar, ¿saben por qué debemos hacer todo esto? Porque el Señor pastorea a su iglesia y te pastorea a ti de manera integral, con su palabra, y también Él cuida de ustedes en todas las necesidades que puedan tener. Y como siempre decimos, echar delante de Él toda ansiedad, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él pastorea a su iglesia y nosotros pastoreamos con su palabra y con misericordia delante de Él. Que el Señor nos guíe entonces a hacer esa iglesia. Que lo que hablamos ayer, membresía, lo conectemos con todo lo que estamos viviendo para poder alcanzar a otros con su palabra, con su evangelio. Los invitamos a orar. Señor, te damos muchas gracias. Y nos pastoreas
primeramente. Nos das palabra y también nos cuidas, Señor, con todo lo que necesitamos. Nos das talentos y dones que son para ser entregados y compartidos con otros. Y también somos renovados cuando compartimos con otros y cuando servimos a otros. Y queremos pedirte que juntos como iglesia nos pastorees a cada uno en conjunto para poder cumplir tu gran comisión en el lugar donde tú nos pusiste, Señor. Y que podamos llevar tu palabra con gracia y sabiduría, y tu evangelio corra y tu palabra crezca en esta ciudad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.